En la sesión pasada nosotros terminamos de ver los modelos de negociación y para culminar con el tema 3, en la sesión de hoy, vamos a comenzar en este video viendo algunos indicadores que podemos utilizar para medir la justicia o la equidad en los resultados. Nosotros podemos llegar a tener asignaciones eficientes, pero que son muy injustas. Recordemos, por ejemplo, si un producto potencial se reparte todo en la camarilla o en los jefes y todo el resto se queda asignada, esa es una distribución eficiente en el sentido de Pareto, porque se distribuyó todo lo que se produjo, pero además porque para que la mayoría de la población esté mejor, tengo que sacarle a los que hoy lo tienen, por lo tanto no hay una asignación posible en la que alguno esté mejor y todos los otros por lo menos permanezcan igual. A su vez también recordemos que la desigualdad en la distribución de la torta tenía que ver con dos cosas. Con el poder de negociación de cada parte, que vimos que las instituciones iba alterando, pero también con la dotación inicial o la riqueza inicial que cada uno tenía. Ángela era la propietaria de su fuerza de trabajo, pero no del recurso productivo, y Bruno era el propietario de la tierra. En ausencia de instituciones que protejan a Ángela, Bruno tiene todo el poder. Y esto es relevante porque la dotación inicial importa. ¿Cómo podemos medir entonces la dotación? ¿Qué tan desigual es la distribución de esa dotación inicial o qué tan desigual es la distribución del resultado que se da a partir de esas dotaciones iniciales y de los poderes de negociación? Es lo que vamos a tratar de hacer a través del repaso de indicadores de medición de esto. El primer indicador que vamos a manejar, que algunos de ellos ya los mencionamos en el tema 1, es la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es en honor a la persona que la inventó, digamos, y es un elemento gráfico. ¿Qué nos dice la curva de Lorenz? La curva de Lorenz nos muestra el grado de desigualdad de una distribución. Pensemos, por ejemplo, en una economía que tiene 100 personas, de las cuales 10 son propietarias de toda la tierra, y el resto, los 90, son solo agricultores y no poseen tierra. ¿Qué nos va a decir la curva de Lorenz? La curva de Lorenz ordena en el eje horizontal toda la población de más pobres a más ricos, y en el eje vertical o la altura de la curva, lo que nos dice es cada una de esas personas cuánto posee de lo que estamos analizando. Por ejemplo, en este caso es de la tierra. Si fuera ingreso, sería del ingreso. ¿Cómo nos queda la curva de Lorenz en el caso de este ejemplo que mencionábamos? Bueno, los 90 agricultores no poseen nada de tierra, por lo cual la curva es una paralela al eje de las X, lo que está en naranja, y el 10% restante posee toda la tierra, por lo cual acá hay una recta vertical para arriba, en donde están todos los propietarios de la tierra, poseen el 100%. ¿Qué nos dice la curva de Lorenz? Bueno, esta es la distribución de la curva de Lorenz de esta economía. Supongamos ahora que en esta economía, estas 100 personas, hay 100 hectáreas de tierra y cada uno tiene 1 hectárea. ¿Cómo sería la curva de Lorenz? Bueno, el 10% o las 10 personas que están más pobres abajo, todas tienen 1 hectárea, entonces esto va a ir subiendo en una recta a 45 grados, y es lo que Lorenz llamaría la línea de perfecta igualdad. Esto es decir, equitativa distribución del recurso, cada uno tiene 1 hectárea. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que Lorenz nos dice que la distribución es muy inequitativa? Cuando la curva está lo más alejada de esta línea de perfecta igualdad. En el extremo, si la curva fuera igual al triángulo que queda abajo de la curva de Lorenz, la desigualdad sería total. Pensemos, por ejemplo, ahora en el rover, que fue lo que vimos al inicio del tema este. El rover era un barco pirata muy justo en la distribución de resultados. Entonces, si pensáramos, por ejemplo, en la curva de Lorenz del rover, que es esta marroncita, está muy cerca de la curva de perfecta igualdad. Otros dos barcos que alternativamente la gente del CORE se tomó el trabajo de hacer la curva de Lorenz, vemos que son mucho más desiguales en su distribución de resultados que el barco pirata. Por ejemplo, el barco de la Armada Británica Active, que era obviamente coterráneo del rover, y el barco de la Armada Británica Favorite, que también era coterráneo. Y el Favorite tiene una distribución de ingresos incluso peor
que la del Active, aunque ambos dos son mucho más desiguales que la del Rover, lo cual obviamente puede tener que ver con su origen. Estos son de la Armada Británica y estos son de piratas, básicamente una cooperativa de personas que están gestionando un proyecto propio. Otro indicador que nosotros manejamos es el coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Bueno, se basa en el herramental gráfico de la curva de Lorenz, pero nos da un numerito de qué tan desigual es la desigualdad. En vez de mirar el área, lo que vamos a hacer es medirlo en términos de un indicador. El coeficiente de Gini básicamente nos va a decir qué tan grande es esta área, que aquí está en rosadito, respecto al triángulo que queda por debajo de la línea de perfecta igualdad. Tienen la fórmula aquí. Y ese coeficiente de Gini va a variar entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0 sea, más igualitaria la distribución, y cuanto más cercano a 1, más desigual. Si, por ejemplo, midiéramos el Gini del ejemplo de la propiedad, digamos, de la Tierra, en donde el 10% tiene toda la Tierra, ese Gini nos daría 0,9. Esto quiere decir que es una distribución muy, muy desigual. En el extremo, el Gini del barco pirata Rover es casi totalmente igualitaria, porque es 0,06. Y en el medio tenemos el Gini, digamos, de los barcos de la Armada Británica. Además, nosotros habíamos llegado a ver en el tema 1 que en realidad las políticas importan. Recordemos que nosotros tenemos los ingresos que se generan en el mercado, que las personas reciben ya sea por su salario o por el resultado de patrimonio que se pone a invertir, por ejemplo, alquileres, rentas de inversiones financieras, herencias, etc. Pero también tenemos algo que llamamos ingreso disponible. Es decir, en función de las políticas impositivas de los gobiernos y las políticas de transferencias, como podría ser el caso en Uruguay de las asignaciones familiares o de las canastas de alimentos que eventualmente tienen una expresión monetaria, nosotros tenemos algo que vamos a llamar ingreso disponible. Entonces, no es el mismo Gini si uno analiza el Gini del mercado, o sea, el que da lugar el resultado solamente del mercado sin aplicar políticas, que si uno analiza el ingreso disponible. Obviamente hay países en los cuales el ingreso del mercado es muy parecido al ingreso disponible, porque las políticas tributarias y de transferencias son muy escasas. Hay otros donde en realidad estas políticas son muy importantes, como es el caso de los países nórdicos, y por tanto el ingreso disponible y el Gini resultante de analizar el ingreso disponible es bastante diferente de lo que sería en el ingreso del mercado. Lo tenemos acá como un ejemplo. Si nosotros midiéramos tanto la curva de Lorenz como el Gini en lo que hace a el ingreso disponible vemos que es esta que está acá, y es bastante más grande esa área que la que resulta en la línea sombreadita celeste. Si hacemos en el ingreso del mercado, el área es bastante más grande que en el ingreso disponible, que es la curva sombreadita celeste. Y si lo miramos en Gini es lo mismo. El Gini del mercado da casi 0,5, 0,47, y si uno agrega el valor de las políticas, tanto tributarias como de transferencias, el Gini baja mucho. Acá hay algo que es bien importante, y es el Gini, por sus características, es un indicador que cuesta mucho que se mueve. Una reducción de grandes niveles de desigualdad da lugar a pocos puntos en el Gini, entonces esta reducción de 0,47 a 0,25 es realmente significativa. Les voy a recomendar que vuelvan a mirar el gráfico que habíamos visto en el tema 1 de varios países donde se analizan barras de distinto color para ver cómo daría el Gini sin políticas de impuestos y de transferencias, y cómo da el Gini luego con el ingreso disponible. Y ahora vamos a analizar un ejemplo que tiene que ver con cómo nosotros a veces tenemos que elegir entre la eficiencia y la justicia, porque en los mundos adultos no siempre se puede tener todo lo mejor, sino que hay a veces que hacer opciones antipáticas. Vamos a hablar de algo que se llamó la Operación Varga, que es la distribución de tierra en Bengala Occidental. Antes de 1973, en Bengala Occidental, muy pocas terratenientes tenían la mayoría de la tierra,
y los agricultores pagaban casi la mitad de lo que producían en concepto de renta, la pobreza rural llegaba al 73%, era muy alta, y en ese año se produjo un cambio institucional en el marco de un cambio de gobierno que básicamente promovió dos cosas. La primera es que los agricultores se podían quedar hasta con 2/3 de su producción y que habiendo pagado el 25%, es decir, el tercio restante, ellos podían tener derecho a no ser desahuciados, es decir, no ser desalojados de la tierra. Obviamente esto les aumentó su poder de negociación y provocó algunos cambios que tenían que ver con la productividad y la producción. Aumentó el tamaño de la torta porque aumentó la productividad, porque ahora ellos incentivados, porque podían quedarse con mayor parte de la producción, empezaron a producir más. Obviamente también disminuyó la pobreza y mejoró la distribución del ingreso. ¿Cuál es el tema acá? Que la distribución que teníamos antes de estos cambios institucionales era Pareto eficiente. Había pocas personas que tenían la mayoría de la tierra y el producto se distribuía todo. Los agricultores se quedaban con un poco, pero se distribuía todo. ¿Qué pasa luego del cambio institucional? El cambio no es Pareto eficiente, porque yo perjudiqué a los dueños de la tierra y beneficié a los agricultores. Es decir, en esta opción perjudiqué a unos y beneficié a otros, o sea que no pasé a una opción Pareto eficiente, sino que pasé a otra opción que no era mejor en el sentido de Pareto que la que tenía antes. Pero gané en justicia o en equidad. Estas son las decisiones comunes que tenemos que tomar, no tanto en economía, sino en términos de políticas, a veces económicas o a veces políticas generales de los países. Y en el video que viene vamos a hacer una alusión a que la economía nos va a proveer de cómo determinar criterios de valoración, que pueden ser criterios de valoración estándares y aceptados, como la eficiencia de Pareto o cómo medir una desigualdad. Ahora, no nos va a proveer de algo irrebatible respecto a qué es mejor, si la justicia o la equidad. Eso es un término que tiene que ver más con las preferencias, y en general los que tienen que ver con preferencias son los gobiernos que electos por sus votantes expresan esas preferencias. En el video que viene vamos a hacer un resumen y hablar un poco más de estos conceptos.